Hola amigos, soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar que el idioma inglés y el latín, o en nuestro caso particular el castellano y otras lenguas romances, las que tienen como lengua madre la del Imperio Romano, guardan muchas similitudes. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿que por qué? ¿Es que acaso el inglés es una lengua latina? ¿O es que quizá comparte un mismo origen? Sabemos bien, por cultura general, que la lengua inglesa es una lengua de origen germánico, que hablaban diversos pueblos centroeuropeos y nórdicos, llamados por los romanos como bárbaros. El latín, por su parte, se originó en el Mediterráneo, en la península itálica y más propiamente en la región del Lacio. Y fue la lengua que se impuso en detrimento de otras no menos importantes como resultado de la expansión romana en el Mediterráneo y después en gran parte del mundo conocido. Entonces entendemos que tanto las lenguas romances como las lenguas germánicas tienen orígenes diferentes. Hay que señalar, sin embargo, que las dos ramas lingüísticas, las itálicas y por extensión las romances y las germánicas, comparten un remoto ancestro común, que es el indo-europeo. Es decir, que en último grado, lenguas como el sánscrito, el persa, el griego, el latín, el celta, el gótico y casi todas las lenguas habladas en Eurasia están emparentadas y eran en la noche de los tiempos parte de una misma familia lingüística común. También hay que decir que las citadas lenguas evolucionaron cada una por su cuenta en diferentes circunstancias y se separaron hasta volverse mutuamente ininteligibles entre sí. Tenemos entonces que las lenguas itálicas y germánicas pertenecen a una misma familia lingüística ancestral, pero que derivaron en ramas diferentes y que su desarrollo fue totalmente independiente. Ahora bien, si el inglés es una lengua germánica, como lo es, por ejemplo, el alemán, el neerlandés, el islandés, el danés, el sueco, el noruego, entre otros, ¿por qué específicamente el inglés y no tanto las mencionadas ya anteriormente tiene tantas marcadas similitudes léxicas con las lenguas latinas? ¿Y por qué no? Ahí la cuestión. En mi larga experiencia como profesor de español, mis alumnos japoneses me decían que mi lengua materna se parecía al inglés. En efecto, mis atentos alumnos encontraban muchas similitudes entre ambas lenguas y siempre decían algo como, sí, como el inglés. Sí, señor, ni más ni menos. Yo, sin perder la compostura, me despojaba de mis anteojos y hacía fuerza mental para desintegrarlos con la mirada. Bueno, sí, ya sé que la culpa no es de ellos, ¿no? La lengua occidental y ni que se diga lingua franca, que está más al alcance de los japoneses, es el inglés. Y en ese trance uno se pregunta que por qué hay tanta semejanza entre el inglés y el castellano y las lenguas romances. Hagamos pues algo de historia. En tiempos remotos habitaban las Islas Británicas pueblos de origen celta, los britanos o britones, y algunos otros grupos étnicos indefinidos como eran los pictos.
Todos estos pueblos hablaban lenguas célticas, entre las que sobreviven actualmente el galés, el irlandés, el córnico, el manés, o el gaélico escocés. ¿Y por dónde andaba el inglés? Pues calma, que ya llegará mucho después. Un buen día del año 43 a.C., el Imperio Romano, de la mano del mismísimo Julio César, sienta sus reales en Britania. Y se convierte así estas tierras en una provincia insular romana. Y así lo será por largos 4 siglos. No olvidemos que Londres fue fundada por los romanos como Londinum. El latín se convierte en la lengua administrativa y de prestigio de la provincia, pero parece que no logra desplazar por completo al habla vernácula, como hemos dicho, de raíces celtas. Hay que notar que Roma no pudo conquistar Caledonia, hoy Escocia, la tierra de los pictos, y posteriormente de los escotos. Y fíjese que de ahí viene el nombre del país, Scotland, la tierra de los escotos. Y mucho menos Hibernia, Irlanda, que les resultaba ya mucho más lejos, ¿no? Con la decadencia del imperio, los romanos se retiran de la lejana Britania alrededor del año 410 después de Cristo y la dejan a merced de las invasiones bárbaras. Es entonces que el uso del latín en Britania, si bien es cierto no se extinguió, se restringió a las élites cultas y a los misioneros cristianos. No mucho tiempo después de la retirada romana llegaron a las islas británicas los anglos, sajones y jutos, provenientes de los Países Bajos, el norte de Alemania e incluso de Dinamarca. Es más o menos en esta época en la que aparece la figura mítica del rey Arturo o Artus. Y ojo, no se tiene veracidad histórica de este personaje, pero de ser cierto, de ser real, habría que decir que era un caudillo britano-romano, que debió haber hablado una lengua totalmente diferente al inglés, probablemente celta o latín o ambas, y que luchó contra los invasores anglosajones. Es decir, Arturo, si acaso existió, se opuso a los futuros ingleses. Pero mejor no nos distraigamos y dejemos a Arturo, Excalibur, la isla de Avalon, Merlín y Camelot para otro batiburrí. Y volvamos a nuestros asuntos. Casi por aquella época, el siglo V después de Cristo, comenzó la cristianización de las Islas Británicas, aunque ya había alguna presencia temprana, como lo indica el martirio de San Albano. Luego llegarían San Patricio, San Agustín de Canterbury, Benito Biscop, Beda el Venerable, entre otros, que le dieron nuevo influjo al latín, esta vez al latín eclesiástico. Se fundaron así numerosos monasterios y se cristianizó todo el territorio. Sea como fuere, los anglosajones, que eran paganos, sometieron a las etnias celtas británicas e impusieron su lengua y cultura. Poco después llegaron las invasiones nórdicas al norte de Britania. Si recuerdan la famosa serie Vikingos, sabrán de qué les hablo. Se instaló entonces la heptarquía anglosajona, los 7 reinos que ocuparon la antigua Britania romana, ¿no? A esto se le suma el territorio tomado por los vikingos daneses. Y entonces Britania dejó de serlo y comenzó a ser llamada la tierra de los anglos, Inglaterra, o para los anglosajones, England. Ya en el segundo milenio de la era cristiana, un formidable ejército bajo el mando del duque Guillermo II de Normandía, más conocido como Guillermo el Conquistador, invadió Inglaterra en 1066 para reclamar la corona de rey de los ingleses.
Los normandos eran descendientes de vikingos nórdicos que se establecieron en el norte de Francia. Se cristianizaron y se latinizaron, dejando su lengua nórdica y adoptando el dialecto normando derivado del francés antiguo. Así las cosas, los normandos vencen a los ingleses en la batalla de Hastings y por 2 siglos domina las riendas de Inglaterra la dinastía normanda. Fíjense que entonces ahora llegó una nueva lengua en un territorio donde se hablaban lenguas celtas, latín britano, anglosajón, llamado también inglés antiguo, anglo-latín, danés, entre otras más. Ya en el poder, la nobleza normanda adoptó su idioma como lengua de corte y de gobierno. Y de la interacción de los dialectos normandos y el inglés medio, surgiría una nueva lengua, el anglo-normando. Esta fue la lengua escrita y hablada por la élite, aunque compartió importancia también como el latín, como lengua literaria por buen tiempo, hasta que al final el anglo-normando siguió siendo lengua de prestigio y de la corte hasta el siglo XV. El vulgo, por su parte, continuó hablando en inglés medio, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Cerdo en español, ¿no? Pig en anglosajón y pork en anglo-normando. En fin, y hay muchos ejemplos. Es en esta época donde la lengua inglesa recibe un importante caudal de préstamos lingüísticos provenientes del normando y del francés antiguo, lo que le confirió una superficial apariencia de proximidad con las lenguas romances, que en realidad no tiene. Y es por ello que el inglés es una lengua germánica cuyo vocabulario es abrumadoramente latino. Como hemos podido entender, el inglés es una lengua híbrida compuesta de muchas capas de otras lenguas superpuestas durante el devenir de los tiempos. Un verdadero batiburrillo lingüístico. Y el resto es historia, ¿no? And the rest is history. En fin, eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, obséquieme un me gusta, comente y por supuesto comparta. Muchas gracias. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo batiburrillo. Chao.